cíclopes, centauros, medusas. Los antiguos griegos pensaban que existían, que estaban allí entre los bosques, entre las montañas. Criaturas mortíferas y asesinas que atacaban a los viajeros, a los seres humanos, que los descuartizaban, que devoraban su carne. Los monstruos siempre han estado allí, entre la leyenda, entre el miedo, entre el misterio, bajo las estrellas de la larga noche de los tiempos, en las escrituras sagradas de la humanidad. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a presentarles a todos ustedes a las tres bestias legendarias de la Biblia. Las tres bestias que están en el Talmud, en el Pentateuco, en el Génesis. Seres que muchos creen van a surgir en medio del Apocalipsis. Monstruos terribles, masivos, capaces de destruir a la humanidad. Monstruos como el Leviatán, Behemoth y el Sis. Entidades destinadas a oscuras profecías y que vamos a conocer en detalle a continuación. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Monstruos, criaturas terribles, aparecen allí en la Biblia nada más y nada menos que en el libro que sirve de doctrina a las religiones cristianas, las religiones mayoritarias en Occidente, el catolicismo, los ortodoxos, los protestantes. Todos creen que en estas escrituras está la vida de Jesús de Nazaret y está también el mensaje de Dios. Y allí también hay un libro muy famoso, el Apocalipsis de San Juan, escrito por un hombre en una isla, la isla de Patmos, hace ya miles de años, en donde se cuenta y se describen extraños monstruos que vendrán flotando entre el cosmos, que aparecerán en el cielo, seres deformes, contrahechos, demoníacos, langostas que escupirán fuego y quemarán la tierra, ángeles que lanzarán trompetas, 7 trompetas y que romperán 7 sellos, y entonces la tierra, el planeta Tierra, se llenará de pestes, y los hombres gritarán, y las mujeres pedirán morir, que las piedras caigan sobre ellos, pero no, seguirán viviendo para ver alacranes gigantes que surgen de océanos muertos repletos de sangre. En la Biblia también hay otros seres muy extraños, por ejemplo Goliat, un gigante, un hombre gigante que pelea contra David. Muchos consideran que Goliat es un descendiente de los Nefilim, seres híbridos, hijos de los vigilantes, entidades que fueron enviadas por el Creador a la tierra, que se cruzaron, que se enamoraron, que tuvieron relaciones con las mujeres humanas, y entonces nacieron seres deformes, peligrosos y violentos. Pero hoy no vamos a hablar ni del Nefilim, ni vamos a hablar de la serpiente del paraíso, otro monstruo que muchos relacionan con los poderes de la oscuridad, con la maldad, con los demonios. Hoy no vamos a hablar de nada de eso. Hoy tenemos un invitado especial, alguien que siempre ha estado con nosotros, alguien que ustedes siempre buscan, alguien que también comparte conmigo muchos programas de más allá. Seguramente ya lo han visto y ya lo han escuchado. Una persona que sabe muchísimo de estos temas, nada más y nada menos que el Imán Julián Zapata. Imán, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Uno de los temas más interesantes de nuestro tiempo, querido maestro Esteban Cruz, y gracias por esta generosa invitación a Cruz Escribiente, es el que tiene que ver con 3 seres, ¿sí?, o fenómenos o signos que están relacionados con el fin de los tiempos y que han acompañado a la humanidad en su imaginario a través del arte, la literatura, la teología, la mística, ¿sí? Es el tema que tiene que ver con el Leviatán, ¿sí?, con el Behemoth y con el tema del Sis.
Monstruos legendarios, monstruos terribles, aterradores que están en la Biblia. A mí el que más me da miedo, y yo creo que el que más le ha dado miedo a la mayoría de los seres humanos, es el Leviatán. El solo nombre de Leviatán ya nos hace pensar en algo gigante, inconmensurable, algo poderoso, algo que acecha entre las sombras. Me recuerda muchísimo a a Cthulhu o a Tulu, como quieran llamarlo, esa criatura inventada por Howard Philip Lovecraft, ese escritor atormentado, febril, que creó una gran cantidad de leyendas oscuras y de historias de terror. Un escritor que también nombra el Necronomicon Ex Mortis, un antiguo libro que supuestamente estaba escrito con sangre y que causa terribles desgracias. Empecemos hablando de el Leviatán, de esa criatura tan terrible, Imán, de ese ser que muchos relacionan con el agua, ¿no? Que relacionan con el Kraken. Ese ser abisal, ese ser de las profundidades, ese ser que muchos dicen mora entre las fosas de las Marianas y que en cualquier momento puede surgir a la superficie y reclamar lo que es suyo, la tierra, y destruir a la humanidad. Y que también aparece en la Biblia, el Leviatán. Imán, ¿qué es el Leviatán? ¿Sí? El tema del Leviatán, ¿sí? Que nos ha acompañado en la literatura, basta recordar aquí que hay un famoso libro de ciencia política de Thomas Hobbes que se llama El Leviatán para describir al Estado, el poder del Estado, ¿sí? El Leviatán es un monstruo policéfalo, tiene históricamente forma como de serpiente, ¿sí? Y bueno, lo cierto es que encarna como para algunos el caos, ¿sí? Y porque además se inició en el caos, la creación. De hecho, se habla de que el Leviatán fue creado en el quinto día por Dios. Cuando habla en los libros bíblicos sobre estos asuntos como el Apocalipsis o el libro de Job, ¿sí? Y se habla de esta criatura poderosa, pues hay un tema que es simbólico y uno que es real, objetivo, ¿sí? Lo cierto es que no podía existir la humanidad o humanidades con un Leviatán desatado. Sí, pues porque eran las fuerzas total del caos, una fuerza primigenia que ha tenido el universo, ¿sí? Y bueno, y que por supuesto había que ponerle orden a esta figura, pero sí es cierto, estuvo relacionado siempre el tema del Leviatán con los mares, con los océanos. Y es bueno recordar que los océanos son más del tres cuartas partes de la humanidad, hay más agua de la que nos imaginamos, hay criaturas que no conocemos, solamente se ha descubierto algo así como menos del 10% de nuestros océanos. Esto significa pues que eh, vamos a encontrar muchísimos seres ocultos en el mar en las próximas generaciones y siglos. Y algo más importante, hasta humanidades. El profeta Mahoma hablaba de los habitantes del mar. Lo cierto es que esta super figura, esta super criatura que se llama el Leviatán, también representa eh, el poder de los mares. Se habla que esta criatura bota hasta fuego y humo por la nariz, no es sino que mirar el poder que tienen los volcanes, ciertos volcanes en el mar. ¿Sí? Y hasta dentro de los volcanes del mar hay hasta criaturas de diverso tipo. Y sus profundidades pues son un misterio. Lo cierto es que esta figura poderosa está relacionada con el fin de los tiempos y que va a ser sometida y que su piel y bueno, y su piel y su carne sirve de alimento para la humanidad. Bueno, la verdad es que todo está encarnado, todos los océanos están encarnados en el Leviatán. No solamente el océano de aquí, perdóname, hago una aclaración. Los océanos de otros mundos. Ya sabemos que hay océanos debajo de Titán, de Encelado, de Ganímedes. Recientemente se descubrió que hay un océano debajo hasta del mismo Plutón. Vamos a encontrar con figuras extraordinarias en las próximas generaciones a medida que escudriñemos el cosmos como nuestra propia Tierra. Entonces, es evidente que ese caos había que ponerle control. Ya de esto se hablaba, el mundo griego hablaba del caos y habló de un dios llamado Júpiter, pero Júpiter tenía un padre. El dios de dioses tenía un padre que llamaba Cronos. Cronos es el tiempo. Y cuando uno mira quién es el padre de Cronos, el tiempo es el caos. ¿Sí? Unos titanes, los titanes que crearon el mundo del caos, es una especie como de fuerza mística, ¿sí? Y de ahí, pues que estemos hablando
del Leviatán y por supuesto del Behemoth y del Sis, unas figuras que tienen que ver con todas estas especies de supertitanes que de las que hablaba el mundo antiguo, ¿no? Así como hablaban del Tártaro, ¿no? Del mundo inferior, del inframundo, Gea, la tierra, el Eros, el amor, una fuerza que desencadena temas increíbles, el Erebo, la oscuridad, el Mis, la noche, o sea, todo esto tiene que ver y todo tiene su origen en lo que se llama aparentemente el caos y un huevo cósmico, que siempre, por eso muchas culturas han representado el mundo inicialmente como un huevo, ¿no? Una especie como de ojo. Esto se ha hablado claramente de la época de Orfeo, ¿sí? Y bueno, Hesiodo y el caso de Orfeo que descendió a los infiernos, donde el mundo es representado como un huevo y como una especie como de ojo, como un sol con llamas. Este monstruo, que es el Leviatán, pues obvio que se describe en el Apocalipsis, creo que el capítulo 12, versículo 3, si no estoy mal, donde habla de un monstruo de dragón con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas sobre su cabeza. Bueno, una cosa para describir muchísimo poder, muchísimo poder. Entonces, ya estas criaturas, en cierta forma, las estaban hablando, se habían hablado también en el libro de Daniel, ¿sí? Entonces, siempre son formas reales y simbólicas. Esta figura colosal, que es gigantesca, que es el Leviatán, repito, es simbólica, porque es el poder de los océanos, un océano que puede hundir tierras, ha declarado a través de la historia cataclismos que han destruido la Atlántida, una antigua civilización, otra más antigua en el mundo del Pacífico, en Lemuria. Es decir, hemos pasado por muchísimas civilizaciones y humanidades que han existido en lo que es el Polo Norte, en la época del hombre polar, o en la parte sur, los cambios de cómo han influido los océanos, el cambio de polaridad de la Tierra, etcétera. Es decir, todo esto tiene que ver con una poderosa fuerte que se llama el Leviatán, ¿sí? Y ese Leviatán también representa nuestro subconsciente, el mundo, el inframundo. Hay que recordar que los océanos también son oscuridad para nosotros, ¿sí? El inframundo. Porque se sabe que después de los 200 metros no vemos en oscuridad. Solo muy pocos pueden ver luz después de los 200 o un kilómetro, 2, 3 kilómetros. Eso lo sabemos ahora con los desastres que hubo con esta famoso pequeño submarino y la gente que quiere pasear para ver lo que quedó de este famoso buque que se hundió a principios del siglo XX, el Titanic, ¿sí? Que se estrelló contra un iceberg. Bueno, lo cierto es que la luz en la oscuridad es la sabiduría del conocimiento y en la medida que esto no se conozca, pues Dios desata sus fuerzas. Es más, quien controla esta criatura, perdón, hablar de bien o mal en la criatura, es una criatura de Dios, es un signo de Dios. Luego, hace mal si destruye humanidades o destruye un mundo y la vemos como el mal, pero está sometida a Dios. De hecho, en la Biblia se habla de que Dios juega, ¿sí? Y en las tradiciones judías de la Torá se habla de que Dios juega con el Leviatán, con el poder del caos. En última, lo que hicieron los profetas, los grandes maestros de la humanidad, fue venir a ponerle orden al mundo, ¿sí? Y esa figura que vino a poner orden al mundo, pues recuerdan que en todos los relatos bíblicos y los relatos místicos se habla de una época de oscuridad, donde estaban revueltos los cielos con la tierra, y bueno, y que Dios puso orden al caos, ¿sí? Bueno, esas figuras, una de ellas desencadenada es el Leviatán, cuando desencadena su furia. Ya sabemos que no estamos preparados para un cataclismo. Ya de por sí el hecho de que se hable de que para el final del siglo XXI muchas ciudades no existan por la elevación de los mares y descongelación de los polos, ya de por sí no suena a Leviatán, ¿sí? De hecho, son figuras cataclísmicas que son importantes estudiarlas, tanto desde el punto de vista espiritual, científico, como desde el punto de vista político, porque significan muchas fuerzas, ¿sí? Naciones que tienen mucho poder, ¿sí? Civilizaciones que han desarrollado culturas tecnológicas del mar. Bueno, lo cierto es que es importante para nosotros porque, en mi opinión, el Leviatán tiene que ver con el mundo de lo oscuro, de lo profundo, del mundo del oculto, del mundo material oculto, pero también sobre todo del inframundo, porque estamos frente a un mundo que no conocemos, desconocido. Es decir, hoy tenemos que decir que a pesar de todo el progreso tecnológico que tenemos, de haber llegado a la Luna, de querer conquistar Marte y todas estas cosas, e ir a algunas lunas de Saturno,
Pues tenemos que decir que por más James Webb que tengamos poderoso mirando las estrellas y mirando los confines del universo, escasamente nos hemos acercado a menos del 10% del mundo del Leviatán, que son los océanos, que son las aguas. Un ser de sombras, un ser de tierra, un ser hecho con barro, un ser que se decía hacía temblar los bosques, que derrumbaba todo, un ser monstruoso. Algunos científicos dicen que es la forma como los antiguos describieron animales reales, seres que se extinguieron y que caminaron por la tierra, como los mastodontes, como los mamuts, que esta criatura es un espejo, un recuerdo de algo que estuvo allí y se llama el Behemoth. Antes de hablar de eso, antes de que el imán nos hable de esta extraña criatura, este monstruo que aparece en la Biblia, me gustaría recordar por algunos segundos, por algunos minutos, a uno de los monstruos más conocidos y reconocidos de toda la historia, el dragón. Y es que los dragones siempre han sido vistos como monstruos terribles. En la Biblia no se habla directamente de los dragones, pero las tradiciones cristianas que van a seguir los van a comparar con los demonios, los van a comparar con el diablo. Incluso se retrata como el dragón rojo o el dragón del mal a Luzbel, a Lucifer, al líder de la rebelión en contra de Dios. Y estos relatos son muy interesantes porque aparece, por ejemplo, un santo muy famoso, San Jorge, matando un dragón. Y durante muchos siglos pensaron los antiguos europeos que los dragones existían. Incluso cuando encontraban huesos de dinosaurios decían, aquí están las pruebas de los huesos de los dragones extintos. Más de uno en el siglo XIX afirmaba que los dragones habían existido. Incluso hay muchos tratados que hablan de nidos de dragones y hay muchos puntos en Europa que se llaman así, la casa, el cubil o la cueva del dragón. Quería hacer este apunte solamente porque pues los dragones son para mí una de las criaturas legendarias, de los monstruos que más me llama la atención, que más me atrae. Iván, no le estoy pidiendo que nos hable de dragones, porque nos ocupa otro extraño ser. Una criatura gigantesca del tamaño incluso de una montaña, que hacía temblar la tierra y que muchos grupos de metal, de gore, de rock escandinavo han incluido su nombre repetidas veces. Porque es una bestia con un poder telúrico, una bestia con una fuerza increíble. Imagínense ustedes estar de pie y de repente ver algo como una montaña, como un cerro que se acerca rítmicamente, del que salen colmillitos, del que salen unos colmillos grandes, que tiene dientes por todas partes. Algunos textos dicen que tiene dientes en el abdomen, que en vez de estómago tiene una especie de fauce que devora todo a su paso. Imagínese usted estar caminando por allí que de pronto sale una criatura así y lo muerde. Imagínese un ser capaz de aplastar con un solo dedo un edificio o un automóvil, y su nombre es el Behemoth. ¿Qué es el Behemoth? Imán Julián Zapata. Otra criatura, otro signo de Dios, del mundo del caos, que está planteado y que es un misterio, es el famoso llamado Behemoth. Esta es también otra bestia descrita en la Biblia, ¿sí? Y que también es una criatura superpoderosa, emparentada también con el Leviatán, además porque se va a enfrentar con el Leviatán, ¿sí? Y bueno, ¿cómo será el caos? No podemos controlar los mares, ahora se abre la tierra. Todo lo que se llama el Behemoth es realmente una figura desencadenada
del poder de la tierra, el poder de los continentes, el poder, bueno, ya sabemos lo que implican las capas tectónicas, los terremotos, cataclismos, volcanes, etcétera. Entonces, esta figura, por supuesto, es también monstruosa, gigantesca. Bueno, también se le describe también como un animal, pues como herbívoro, ¿sí? Que sus huesos son bronce, barras de hierro, es decir, se nos muestra como un ser indestructible. De hecho, hay una cosa muy interesante que tenía que ver con la lectura anterior que hablábamos del Leviatán, es que en una ocasión el mismo ángel Gabriel trató de someterlo, no pudo. De hecho, se comió al ángel Gabriel, quien tuvo Dios que venir a ayudarlo, a auxiliarlo porque no era fácil someterlo. Bueno, estas son figuras que tienen que ver exactamente con las mismas características, ¿no? Con seres de muchísimo poder, de unas visiones apocalípticas, donde los describen también en los libros del Apocalipsis, también de manera espectacular, ¿sí? Con cuernos, bueno, que representan naciones, el poder de naciones, porque recuerden que este poder es mucho más, es mucho más terrenal, mucho más del mundo material. La forma como se ha escrito es como un poderoso hipopótamo, un super hipopótamo o un super rinoceronte. Es difícil decir que lo describan como un super dinosaurio, pues porque no, estas descripciones no están muy claras en la Biblia de esa manera, pero lo cierto es que es supremamente fuerte y poderoso, ¿sí? Hasta describen que tiene una cola como en forma de cedro. Y bueno, lo describen como indestructible y al final de los tiempos se enfrenta con el Leviatán, que también para referirse a una batalla también que está al final de los tiempos, con la guerra que hay con la batalla final al final de los tiempos en el Medio Oriente, ¿sí? Y tiene que ver pues con el Armagedón, ¿sí? Esta batalla apocalíptica entre el bien y el mal, entre los grandes profetas antiguos, el anticristo, etcétera. Entonces, tiene muchísimo poder, va a causar estragos, ¿sí? Es decir, ¿cuál es más grande aquí? Si el Leviatán o el, o el Begemón es como bastante complicado, ¿sí? Porque hay momentos en que dicen que este famoso Begemón es tan grande que puede cubrir un desierto, ¿sí? Estamos hablando de figuras del caos completo y bueno, lo cierto es que este enfrentamiento va a ser ahí sí entre titanes, como está escrito, ¿no? Porque son demasiado gigantes y además seres que están, pues, por supuesto, fuera de control, ¿sí? No se pueden es como las guerras que hay en nuestro tiempo entre potencias, ¿sí? Lo cierto es que es lo más parecido que se puede escribir una batalla entre titanes. ¿Se imaginas una montaña entre cordilleras, eh, volcanes, eh, bueno, como titanes frente al mar, ¿sí? Eso es como cuando el mar embiste las montañas o embiste la tierra, algo así, una batalla, pero de manera colosal. Entonces, están relacionados muchas veces. Además, al final de los tiempos dice que esto será como, tanto el Leviatán como el Begemón serán como comida para los buenos creyentes, ¿sí? Que ganen el paraíso o la vida eterna. Pues debe serlo porque también es simbólico. Hay que recordar que al final de los tiempos los seres humanos podremos disfrutar de las riquezas y bondades del mar y de la tierra, metales no descubiertos, descubrimientos científicos nuevos, y esto hace que nos vayamos a vestir, ¿sí? Y la humanidad tendrá mayores riquezas y más bienaventuranzas y bondad y abundancia con las riquezas del mar, que es el Leviatán, como los de la tierra, el Begemón, ¿sí? Entonces, están relacionados difícil decir que son malos, ¿sí? Aunque se enfrenten entre ellos, porque al fin y al cabo Dios los tiene como prueba para nosotros. Es como un toro de casta. Un toro de casta tiene un cuidador que lo alimenta y lo cuida, ¿sí? Y para el cuidador es bueno, no hace daño, ¿sí? Pero una vez sueltan el toro de casta en un ruedo, en una plaza de toros, embiste todo lo que les encuentra, todo lo que esté de por medio se le atraviesa, ¿sí? Entonces, por eso los toreros tienen que esconderse en el burladero, porque es demasiada la fuerza de este animal.
embiste caballos, embiste lo que le encuentre, lo que encuentre en el camino. Bueno, esto parece que son estas figuras, pero ya hay una proporción superlativa, la que vamos a ver con el Begemón. Lo cierto es que, desde mi punto de vista, el Begemón representa el mundo material, nuestro mundo material, nuestra existencia material aquí en la Tierra, como tal, como nos somos el poder, ¿no? Además hay figuras, hablando del Begemón y hablando del Leviatán, hay figuras muy poderosas en el mar, potencias, como uno ve potencias navales muy fuertes como ocurrido con Estados Unidos, potencias del mar, como el caso de Australia o el caso de Inglaterra, son potencias muy marítimas frente a otras potencias muy continentales como el caso de Rusia, que es una potencia totalmente de la tierra, ¿sí? Aunque Rusia tenga buenos submarinos o tenga portaaviones, pues es evidente que en el dominio de los mares, pues hay potencias como Estados Unidos, Australia e Inglaterra, que son más poderosas en el mar, otros en el continente. Creo que eso también nos lleva a reflexionar sobre temas de ciencia política, ¿sí? Este mundo apocalíptico es complejo y lo cierto es que el Begemón va a aparecer, o va a aparecer también de manera simbólica y real, criaturas poderosas fuera de control, y repito que estos poderes se han anunciado también en el Apocalipsis, donde se escriben figuras, como les decía antes, figuras con cuernos que representan históricamente potencias y que también están descritas en los libros de Daniel, ¿sí? Hay una forma de manifestaciones de ese Begemón en forma de animales, como ocurre en el libro de Daniel, donde habla inicialmente de un león con alas, dorado, y que representa una era dorada, donde está el poder del mundo de la Mesopotamia, ¿sí? Y también un mundo antiguo que todavía está por descubrir, un mundo como el mundo polar, un mundo de la humanidad donde vivió parece siglos los seres humanos. Esta otra descripción fuerte que es un oso poderoso, como en el libro de Daniel. Sí, esas son manifestaciones de ese Begemón, en cierta forma, del poder de la tierra, del poder de los imperios, del poder de las naciones, que han traído cosas buenas y malas, aclaro este tema, ¿sí? Y no hay que ver tan en blanco y negro estas criaturas, estos signos. El caso del oso, que representa al mundo persa, dicen algunos intérpretes, ¿sí? Y hay otro figura que aparece como un tigre con cuatro cabezas, muchas alas, y que tratan de vincularlo históricamente con Alejandro Magno y las conquistas del mundo, de este macedonio, del mundo griego, ¿no? De cómo tomó control de Persia, del Medio Oriente, de Egipto, etcétera, de Macedonia, es decir, esta figura poderosa que hizo cambiar al mundo, como el caso de Alejandro Magno. Recuerda que todas estas figuras tienen elementos curiosamente más positivos que negativos, como ocurre con el mundo babilonio, lo que estamos descubriendo sobre los vestigios de otras civilizaciones antiguas y además civilizaciones de otros mundos, porque todas estas civilizaciones tienen vestigios de otros mundos y están conectadas con el cielo, toda su cosmovisión, su espiritualidad y su mística, ¿sí? Y bueno, está otras figuras que describe el libro de Daniel, que está vinculado con un animal que tiene garras de hierro y bueno, un animal más poderoso y que después, sí, tiene más como aspecto después como dragón, que es el mundo del mundo de Roma, el imperio romano, y que después va mutando este hombre y le van saliendo cuernos a ese imperio romano y surgen muchas potencias, ¿no? Porque recuerdan que con la desintegración del mundo romano, pues surgen 10 regiones importantes, ¿no? Que es lo que se habla aquí de ese monstruo que describe el Apocalipsis, ese monstruo de dragón de 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. O sea, muchos imperios que han surgido en los últimos tiempos y que son herederas del imperio romano. Aquí no hemos hablado de China todavía. Por supuesto que habría que mirar cómo ubicarla en este ambiente. Pero lo cierto es que el Begemón tiene que ver con el poder básicamente terrenal, el poder de los imperios. El poder de los imperios de la Tierra, los poderes imperiales que hemos tenido a través de la historia de la humanidad, nos permiten entender qué es el Begemón con mucha más facilidad. ¿Sí? Que han traído grandes desarrollos de la humanidad, pero también grandes tragedias. ¿Sí? Grandes, en muchos casos, sí, destrucción y guerra, complots de todo tipo. De eso tiene que aprender la humanidad. El Begemón es un discurso literalmente del mundo material, del mundo de la materia, los sufrimientos y logros de la humanidad y cómo tenemos que vencer esos monstruos.
tanto ese monstruo interior del inframundo que es el Leviatán, como esos monstruos del mundo terrestre que somos nosotros, porque nosotros somos el verdadero monstruo. La humanidad es eso, en últimas, Begemón es la humanidad, literalmente. Maestro Julián Zapata, Imán Julián Zapata, para mí es un honor que usted esté aquí. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en los audios de Cruz Escribiente. Un cariño grandísimo, solo cariño a usted. A todos los que nos están escuchando, a todos los que nos oyen, allá en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Bélgica, nos escriben desde Bruselas, Bélgica. A todos los que nos escuchan en Rusia, hasta allá llega nuestra voz. A todos ustedes, gracias. Gracias por abrir la puerta del misterio, porque todos somos una gran familia, gente que no traga entero. Esto es periodismo de misterio. Aquí no inventamos nada, aquí no vendemos curas, aquí no les digo que tengo poderes, no, aquí investigamos el misterio, las tradiciones, las leyendas, y con gente tan valiosa que conoce tanto de estos temas como el imán Julián Zapata. Imán, muchas gracias. Gracias por estar aquí. ¿Dónde pueden buscarlo? Si nos quiere decir algo finalmente, gracias, Imán, por estar en los audios de Cruz Escribiente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi querido maestro Esteban Cruz, gracias por esta generosa invitación. Bueno, hemos llegado al final nuevamente de un nuevo podcast, de este podcast de los audios de Cruz Escribiente. Para mí es un honor estar con ustedes. Les pido el favor nuevamente, si les gusta este contenido, denos like, manita arriba, y también activen ustedes la campanita para que sepan cuando hay nuevos programas, cuando hay nuevo podcast. Si usted nos escucha en cualquier otra plataforma como Deezer, Spotify, Spreaker, también denos like y siga escuchándonos. De verdad, muchas gracias. Antes de decirles mi reflexión sobre el tema de hoy, quería decirles que queremos hacer pronto viajes, ir a Egipto con ustedes. Si ustedes quieren, pueden escribirme a mis redes sociales que se llaman @cruzescribiente en cualquier red social. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en Tweets, en todos lugares me consiguen como Cruz Escribiente. Y es que quiero ir con ustedes, quiero acompañarlos a conocer esos lugares en donde surgió la historia, las antiguas pirámides, los templos de Luxor. Y allí sí que hay criaturas extrañas. Más adelante haremos nuevamente podcast sobre estos seres. La historia de Osiris, la historia de Isis, la historia de Set, los dioses de Egipto, los dioses de las arenas. Y quiero contarles aquí algo que también me llama mucho la atención sobre estos seres apocalípticos, legendarios, monstruosos. Y es que en muchas culturas existen finales del mundo, armagedones, juicios finales, narraciones que nos llevan a pensar que queda poco tiempo. Hay mucha gente que da profecías, que va a caer un meteorito, que vendrá una gran enfermedad, una peste que acabará con la vida de millones de personas, que la humanidad sucumbirá bajo un invierno nuclear después de una guerra fratricida, la Tercera Guerra Mundial, que llegarán personajes malvados y destruirán todo como el anticristo. Y eso es lo que quiero contarles a todos ustedes. No sé si el Leviatán existe. Tal vez debajo de las aguas, allá, en el fondo del mar, hay criaturas asombrosas, gigantes y, por qué no, inteligentes, que viven allí en la fosa de las Marianas, allí bajo litros y litros de agua, aplastados, reptando sobre las rocas. Imagínense un ser así. Eso es lo que dicen muchos que puede haber. Tal vez sí existe. Tal vez existen criaturas o existieron criaturas gigantescas como el Behemoth, que tal vez encontraron nuestros ancestros cuando caminaban sobre esta tierra y abrían camino, cuando la mayoría de los continentes estaban vacíos de seres humanos pero llenos de criaturas, de megafauna,
como los megaterios, que vivieron muchos siglos junto a los seres humanos aquí en América, que eran osos perezosos del tamaño de una casa de 3 pisos, o los gliptodontes, ya les he hablado en otros podcasts de esto, que eran como unos armadillos del tamaño de un carro. Imagínese usted encontrarse un armadillo del tamaño de un carro, que además tenían una coraza y una cola que terminaba con una especie de mazo con la que atacaban a sus enemigos. Esos animales existieron hace poco. También hay otros que me llaman muchísimo la atención, los mastodontes. Todavía decimos ese tipo es un mastodonte o pesa como un mastodonte. Eran elefantes, era una especie de elefantes paquidermos que no tenían sus colmillos en U, hacia abajo, como los elefantes africanos, sino que eran como lanzas. Salían alrededor de su trompa y tenían forma de lanzas, y cuando embestían eran capaces de atravesar la carne de otros, de esos mastodontes, incluso un ser humano. Imagínese que a un ser humano lo clavara un colmillo de mastodonte, lo atravesara en dos. Tal vez el Behemoth representa eso. No lo sé, no sé si existieron o no. Es fascinante, me encanta la criptozoología. Pero lo que sí quiero decir es que estas bestias están generalmente asociadas al fin del mundo, como hemos escuchado. Esa creencia de que todo tiene su final, de que nada dura para siempre. Y yo quiero decirles que es verdad, nosotros somos finitos, nosotros no vamos a durar para siempre aquí. Y esos fines del mundo tal vez nunca ocurran. Decía mi abuela que el fin del mundo es para todo el que se va muriendo. Y me decía, hay que vivir con intensidad. ¿Para qué esperar un apocalipsis? ¿Para qué esperar que todo se acabe? ¿Para qué esperar una guerra cuando estamos vivos? Cuando en este momento estamos vivos y podemos hacer prácticamente lo que queramos. Podemos hablar, comunicarnos, decir lo que sentimos, buscar nuestras metas, luchar por nuestros sueños. No esperemos que venga un apocalipsis. El apocalipsis puede surgir en cualquier momento. Cualquier loco presiona un botón. Vivamos con intensidad hoy. Vivamos hoy, porque mañana no sabemos. Vivamos con amor. Cuidemos a la gente que queremos. Cuidemos a aquellos que están a nuestro alrededor. Hagamos todo para que sean felices. Porque cuando sus hijos, cuando sus hermanos, su esposa, cuando todos los que nos rodean son felices, nosotros también lo somos. Eso es lo que les quería decir. No esperen el apocalipsis. No esperen que vengan bestias de los cielos. No esperen la bomba nuclear. Vivan hoy. Vivan ahora. La vida es ya. La vida es ahora. Y yo desde aquí, en medio de la noche, hablándole a un micrófono, conectándome con ustedes, solo me resta decirles una cosa. Que estén ustedes donde estén, haciendo lo que estén haciendo. Solo me resta decirles algo que es de verdad, de todo corazón. Que a ustedes, yo, Esteban Cruz, los quiero mucho.